Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles en esta oportunidad, escuchar la palabra como preparación al cuarto domingo del tiempo pascual. Pascua significa el paso del Señor y estamos caminando en los 50 días de testimoniar verdaderamente el Señor ha resucitado. Las mujeres en el primer domingo fueron las que anunciaron que el Señor ha resucitado. Continuamos el camino experimentando que al atardecer de la experiencia de los apóstoles, Él se presentó, les comunicó la paz, les dio el Espíritu Santo y les hizo testigo de su presencia y pudieron decir: Dios mío y Señor mío, con Tomás. Ese caminar lo hace la Iglesia. En el tercer domingo del tiempo pascual, los discípulos que iban cansados, que querían volverse atrás, con Pedro a la cabeza, tuvieron la experiencia del reencuentro con Jesús, que les invitó a escuchar una palabra, que les dio fuerzas para seguir pescando, que les alimentó y les renovó las fuerzas. 3 domingos del tiempo pascual en el que hemos experimentado el Señor que pasa, y pasa renovando la vida, llenando de paz. Nos preparamos para el cuarto domingo del tiempo pascual. Agradecemos a Dios este espacio de reflexión. Y agradezco también a ustedes oyentes que permiten llegar con esta palabra y compartirla y nutrirnos juntos. A todos los servidores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, gracias. Sigan adelante en su misión de anunciar que verdaderamente el Señor ha resucitado, de contagiar a otros la alegría de creer en el Señor, de mostrarlo con sus vidas y con sus palabras. También a los benefactores, personas que colaboran con su ofrenda de amor para que este ministerio siga llevando adelante su apostolado. Gracias, y sigan ofrendando y sigan dando su granito de arena para que esta obra que Dios ha suscitado en su iglesia siga pasando a través de esta Radio Católica, de los eventos, de la librería, de toda la actividad también de las asambleas y lo que Dios ha concedido. Gracias a todos y meditamos la palabra preparándonos al cuarto domingo del tiempo pascual. En el cuarto domingo del tiempo pascual, la fiesta del buen pastor. Felicitamos a los sacerdotes en este día y le damos gracias a Dios que nos hace partícipes de su sacerdocio como buen pastor. Pero también todos en la iglesia tenemos un pastoreo en distintas experiencias. Pastoreo del padre de familia, pastoreo de la mamá, pastoreo del servidor, pastoreo del gobernante, pastoreo. Y qué bueno que esta palabra de hoy nos permita contemplar a Jesucristo, buen pastor, y desde Él también nosotros decir, somos su pueblo, el Señor nos ha elegido, y dejar que por la palabra nuestro pastoreo sea renovado, nuestra manera de pastorear sea tocado, lleno de su gracia. En esta oportunidad iniciamos este ejercicio de contemplar y de nadar en la palabra de Dios del próximo domingo con la segunda lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, a partir del versículo 9. La lectura proclama la experiencia de abrir el sexto sello y la transición hacia el séptimo sello y toda una experiencia de la victoria de Cristo que libera, que tiene la última palabra. Él es el que vence. Así entonces la proclamación del libro del Apocalipsis en este texto es la proclamación del que ha podido abrir los sellos, del que revela la verdad, del que tiene la victoria y de esa manera libera a la humanidad. La liberación que el pueblo experimentó al salir de Egipto, la liberación que el pueblo experimentó al volver del exilio. Todas las liberaciones ahora son plenas porque el Cordero que lleva a fuentes de vida es Jesús, que pasando por la cruz ahora da una victoria sobre el pecado porque transforma, capacita y renueva la humanidad. Una victoria porque el Cordero que es Jesús
Ahora ya no hay sacrificio de animales, sino que Jesucristo en la cruz abre las puertas de la vida eterna, da la inmortalidad. Esa es la gran victoria, ese es el acto de la redención, ese es el cántico del gozo. Los oyentes del libro del Apocalipsis estaban siendo perseguidos en tiempos del emperador Diocleciano. Había miedo, habían voces, eran llevados al circo romano, otros quemados en hogueras. ¡Cuánto miedo! Pero allí hay un ánimo. Ni la muerte puede separarnos de Cristo. La última palabra la tiene el Señor. La victoria está dada. Y eso llevó a los cristianos como San Ignacio de Antioquía de abrazar el martirio. Porque de esa manera podemos proclamar: Él es el que abre el sello y nos muestra que la plenitud está en Dios. Él es más fuerte que la soberbia, que la prepotencia. Y por eso se viene a proclamar que Él, a través de la fragilidad, vence a los poderosos, hace huir a los que se creen fuertes. Y por eso hay injusticias humanas. También en nuestro mundo las vemos y también nos pueden confundir. Qué bueno poder experimentar nuestro pastoreo, o quien nos pastorea es el Señor de la vida, es el viviente, es el que ha vencido el pecado por el amor, y el amor hasta la cruz. El que nos protege, el que nos cuida, es el Señor que ha vencido la muerte con su propia muerte. El que nos cuida es el que nos ha mostrado el camino del amor del Padre. El que nos cuida es el que tiene la victoria, porque desde la cruz nos ha enseñado a amar, a bendecir, a perdonar. Qué bueno empezar este Domingo del Buen Pastor, esta reflexión del Domingo del Buen Pastor, proclamando una victoria, la victoria de Cristo que hace que la humanidad sea levantada, la victoria de Cristo que transforma la cruz de maldición en bendición, la victoria de Cristo que se ofrece y que con su sangre nos purifica, nos renueva, nos restaura, nos sana, la victoria de Cristo que purifica el amor humano, la victoria de Cristo que libera. Hay injusticias en el mundo, persecuciones, problemas, dificultades, pero el Domingo del Buen Pastor proclamamos una victoria, la victoria del Cordero que nos lleva a fuentes de agua viva. Él es el que nos asegura vida eterna, Él es el que nos asegura capacidad de amar, de bendecir, de perdonar. Él es el que nos asegura tener paz en medio de la tormenta. Él es el que nos asegura que estamos en manos de Dios. Por eso esta oportunidad con los oyentes del momento del año 100, cuando escribía el Apocalipsis, ahora nosotros también decimos: nuestra victoria es Jesucristo crucificado, el Cordero Inmaculado, que nos conduce a las fuentes vivas de una vida desde el Evangelio, a las fuentes vivas de vivir desde el amor, desde las fuentes vivas de tener la esperanza en la vida eterna. Esa es nuestra victoria y por eso lo adoramos, lo bendecimos, lo glorificamos. Qué bueno poderlo adorar, qué bueno poderlo glorificar. El texto del Evangelio es la segunda nota de nuestro ejercicio con la palabra de Dios. El texto del Evangelio, aquel que hemos contemplado en el Apocalipsis con la victoria, el Evangelio del próximo domingo, San Juan 10, 27, 30. Jesús ha curado a un ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan. Y ese ciego de nacimiento ha dado testimonio de Jesús. Él ha podido ver. Un ciego de nacimiento ahora tiene que ser valiente porque es interrogado quién lo curó. Y lo investigan los que eran guardianes de la ley, los fariseos, los escribas, y ahora le prohíben hablar de Jesús. Y de esa manera también quieren excluir a Jesús, quieren llevarlo nuevamente a las tinieblas. Y en esa polémica de querer condenar el hecho de Jesús, de querer callar al ciego o el que era ciego y que ahora testimonia que ha sido sanado por el Maestro del amor, por el que tiene también la victoria sobre las cegueras humanas, entonces aquellos que lo enjuician van a recibir una sentencia de Jesús. La sentencia de Jesús es que Él habla de un pastoreo. Ha sanado al ciego de nacimiento porque Él pastorea. Escucha a la oveja, la conoce.
Él le da una palabra, ella le reconoce en la voz. Él pastorea con amor, Él pastorea dando vida, Él pastorea conduciendo a fuentes tranquilas, Él pastorea dando una luz para la vida. Ante la injuria y ante la búsqueda de los que querían callar al que había sido ciego, al que querían condenar a través de él a Jesús, ahora aparece que Jesús señala la ceguera de aquellos que condenan, que señala la ceguera de los que no han podido ver que Dios está orando, que no se dejan pastorear, y entonces señala que es escuchando la voz del pastor como descubrimos que somos ovejas, y que Él viene para restaurar, para sanar, para liberar, y que ese ciego de nacimiento ahora puede ver y puede seguirlo porque Él tiene la victoria sobre las tinieblas y las oscuridades de la humanidad. Ellos no lo podían entender, preferían las tinieblas a dejarse iluminar por el pastoreo de Jesús, preferían las tinieblas a dejarse conducir por el Señor, pero Él es el buen pastor que hizo proceso con el ciego de nacimiento para que tuviera luz, y ahora también hace una sentencia. Ellos son ciegos porque no se dejan pastorear. Leen el Antiguo Testamento, los libros sagrados, pero no escuchan la palabra, no la escuchan. No basta con leer la Biblia si no se escucha la voz de Dios en la historia, en las emociones, en los pensamientos. No basta con tener la Biblia en las manos si tú no escuchas al Señor. Por eso hoy, cuando hay tantas voces también de condenación, de los que les gusta casi que privatizar a Dios, que hacen debates sobre la fe, déjate pastorear por el Señor. La escucha de Jesús es la que me da una luz nueva como el ciego de nacimiento. Encontrarme con Jesús, tener intimidad con Él, es lo que me hace libre. Necesito la intimidad con Jesús, necesito conocerlo. Y Él es el que tiene el poder de cuidarme, de pastorearme, de que no se me pierda, porque yo soy pastoreado por el Señor. Él que ha tenido la victoria a través de la cruz, ahora me pastorea. No son mis ideas, sirven para profundizar, pero no. Es el amor gratuito de Jesús el que me cuida, el que me protege, el que me sana, el que me libera. Yo estoy en manos de Dios, no simplemente del destino, de la suerte, de las fuerzas del azar, de los astros. Estoy en manos de un buen pastor que me lleva a agua fresca, al agua fresca de la paz de Cristo, al agua fresca del sentido por qué vivo, al agua fresca de bendecir, de vivir desde el Evangelio, de amar, de servir, de pasar la vida gastándola por los demás. Hay un agua fresca, el agua de la misericordia, de la bondad, de la ternura, del bien. Ellos seguían empeñados en ensuciar la humanidad, en alejar al que había sido sanado de Jesús, en señalar que Jesús no podía sanar. Ahora entonces no quieren ver los signos de Dios. El ciego es el que se empeña en rechazar a Jesús. El ciego es el que se empeña en sacar a Dios de la vida. El ciego es el que se empeña en creer que Él puede caminar solo y no dejarse pastorear por el Señor. Quiero dejarme pastorear del Señor porque Él es el que me da luz para mis pasos. Quiero dejarme pastorear del Señor porque lo escucho a través de la palabra en el caminar de la iglesia, en este tiempo pascual. Quiero poder ver la vida porque Él es el que me cuida. Yo no me puedo cuidar a sí mismo porque no tengo el pleno conocimiento. Es el Señor el que me revela en mi conciencia lo que Él quiere de mí, a lo que estoy llamado, lo que debo hacer. Por eso busco el discernimiento en el caminar de la iglesia junto a otro y me dejo pastorear por el Señor en comunidad. Me dejo pastorear cuidando la familia. Me dejo pastorear escuchando el Evangelio, perseverando en la misa dominical o la misa diaria. Me dejo pastorear en una oración diaria. Me dejo pastorear visitándolo allí en el sagrario. Dejarme pastorear por el Señor. Es que si me dejo pastorear, tendré la luz. Se me caerán las escamas de los ojos. Iré viendo la vida con ojos nuevos. Tienes crisis, tienes tinieblas en tu vida, tienes problemas. Déjate pastorear por el Señor escuchando su palabra. Déjate conducir por Jesús a las fuentes vivas, al agua pura de su misericordia, de su bondad. Tienes crisis en tu vida, déjate pastorear por el Señor, que Él te cuida, te sostiene. Dejar que el Señor nos cuide y nos da un poder también de dejarnos cuidar.
Jesús ha dado la victoria, Él es el que triunfa y ha dado la victoria, pero a la vez se ha constituido en el que nos pastorea. El pastoreo en la iglesia es mirar a Jesús, el pastoreo en la iglesia es Jesús que desde la pequeñez nos sigue cuidando, nos sigue pastoreando. Estamos en manos del Señor, en sus manos somos su propiedad, somos parte de su caminar. Ahora entonces, esa victoria que hemos proclamado con los perseguidos, con los dolidos, y que el Señor derriba del trono a los poderosos, que el Señor nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ese pastoreo de bondad, de misericordia, ese pastoreo que nos libera de las cegueras, ahora se convierte en compartir una misión. Continuadores de la misión de Jesús. La primera lectura, Hechos 12, o mejor 13, Hechos 13, capítulo 13, versículo 43 y siguiente, presenta a Pablo. Pablo, que era Saulo, se encontró con Jesús. Y el Señor tuvo victoria en su vida, en sus rebeldías. Tuvo victoria en su vida, en sus esquemas cerrados de idolatrizar la ley, en su mirada rigorista de la vida. Y Él tuvo victoria y le dio creer en la misericordia de Dios, en su bondad. Dios hizo victoria en Pablo, que se llamará así, pero se llamaba Saulo. Saulo tiene victoria en el camino hacia Damasco y Dios tiene victoria. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahora lo va a pastorear por Ananías y lo va a pastorear por Bernabé. Y él se dejó pastorear por Ananías y él se dejó pastorear por Bernabé. Que el Señor tenga victoria en tu vida, porque te da conciencia, que tenga victoria en tu vida porque entra a través de una enfermedad, que tenga victoria en tu vida porque Él te inquieta en un retiro, en una misa, Él te hace sentir que necesitas de Él. Deja que el Señor haga victoria en tu vida y déjate pastorear también por los que pone a tu lado, como pasó con Saulo, y que Él transforme tu vida y te dé un nuevo nombre, así como a Saulo le dio el nombre de Pablo, a ti te dé un nombre nuevo que diga: ahora hace el bien, ahora respeta, es fiel, cuida a la familia, ahora va a misa, ahora busca el bien. Pablo es una nueva persona porque se ha dejado pastorear por Jesús a través de la mano de Ananías, a través de la mano de la comunidad, a través de la mano de Bernabé. Y Bernabé lo llevará a la comunidad de los demás apóstoles y Bernabé lo que hará. Por eso déjate también pastorear por una comunidad cristiana, déjate pastorear por la iglesia, déjate pastorear por personas que creen, déjate pastorear por gente que te quiere, déjate pastorear ahí por tu familia, una familia cristiana que te pastorea, una iglesia que te ama y te pastorea. Déjate pastorear para que puedas experimentar la victoria como Pablo la experimentó y llegó a ser el apóstol de los gentiles. Deja que el Señor haga victoria en tu vida y te pastoree por creyentes. Hoy mismo, en este día, sea usted dispuesto a dejarse pastorear por los de su familia que creen, por los creyentes en la parroquia, por los creyentes en el ministerio, por personas que te llevan al Señor. Déjate pastorear también por los que te muestran que estás equivocado. Déjate pastorear también en medio de las dificultades por tu conciencia, por el discernimiento. Déjate pastorear por la vida de la iglesia. Hoy es un día para dejarme pastorear por el Señor. Evita la rebeldía, la soberbia de los que querían separar al ciego de Jesús y se quedaron en su ceguera, de los que se creen tener el poder y quieren apagar la palabra, apagar a Jesús. Pero Él denuncia y dice: yo soy el que los conduce a fuentes vivas y Él es el que libera, Él es el Cordero que da vida. Y así entonces que Pablo y Bernabé comenzarán una misión y continuarán la misión. Ahora ellos, también experimentando la victoria del Señor, ahora anuncian a otros y los pastorean. Quien ha experimentado la victoria de Cristo ha de comunicársela a otros. Por eso te digo, tú has experimentado la victoria de Cristo porque te has confesado, porque sabes escuchar la palabra, porque oras, porque sirves. Comunícaselo a otro diciéndole: vamos a la iglesia, vamos a orar. No te dé miedo decirle a otro: Dios entra en tu vida y lo puedes renovar. Yo encontré al Señor y renovó mi vida. Yo puedo decir, es que Dios es la solución para la humanidad. Dios es tan necesario como el agua, como el alimento. Así estoy pastoreando a otros y pastoreándolos con la pedagogía del amor, teniéndoles paciencia y que cada uno vaya respondiendo a su ritmo. También
teniendo el pastoreo como Pablo y Bernabé lo van a hacer, porque han experimentado el encuentro con el Señor, porque han creído en su bondad, porque se han encontrado con Él. Este domingo del Buen Pastor, experimentemos la victoria de Cristo, dejémonos pastorear por Él y seamos continuadores de su pastoreo. Usted, padre de familia, continúe la obra y déjese pastorear también de su familia. Continúe la obra con sus hijos, con su familia. No tenga miedo de invitarlos a rezar, de invitarlos a misa, de comunicarles la fe. Usted, mamá, siga pastoreando a sus hijos con alegría, con paz, enseñándoles el bien, cuidando el corazón, que siempre amemos. Y todos los servidores, animemos a otros a perseverar en el servicio, a hacer las cosas con cariño, a entregar la vida. Y siempre dejemos que sea el Evangelio el que nos lleve a continuar la obra de pastoreo. El mundo necesita profetas de amor y ese es un pastoreo. La vida hay que verla con amor, hay que solucionar los conflictos con amor, con humanidad, el respeto de la vida, el respeto de las personas, el cuidado de la naturaleza. Creer en un mundo más humano, ese es nuestro pastoreo. Que nuestro pastoreo sea comunicar el Evangelio con palabras, con actitudes, con miradas, donde nos encontremos. Nosotros estamos continuando una obra como Pablo y Bernabé. Él ha hecho victoria en nosotros. Él nos ha dado su misericordia, su salvación, su ternura, su bondad. Pues comuniquemos esa alegría a otros. Digámosle que es dejando que la victoria de Cristo que manifestaban los de la comunidad del Apocalipsis, que es Él el que nos da la sentencia, que el ciego es el que no lo escucha y el que no lo sigue y el que no lo conoce, y que así como Pablo pudo conocerlo y entonces pasó de ser Saulo a ser Pablo, y con Bernabé se convertirá en un evangelizador, también nosotros, encontrándonos con el Señor, podamos tener el poder de servir, de hacer el bien, de contagiar a otros de la alegría de Cristo. Esta fiesta del Buen Pastor, adoro y bendigo al Señor porque me pastorea, porque he sentido su victoria. Quiero dejarme pastorear por Él en la iglesia, por mis hermanos sacerdotes, por mi obispo, por mi familia. Y quiero pastorear a otros también con bondad, con amor, con comprensión, con paciencia, porque esa es la experiencia, continuar la obra de Jesús. Qué bueno entonces que este programa también sea proclamación de la victoria de Cristo, dejarnos pastorear por Él y comunicar a otros a través de esta reflexión el pastoreo del Señor, el pastoreo de su bondad, el pastoreo de su misericordia, continuar la obra de Jesús como Pablo, como Bernabé, en la alegría de continuar caminando en el Señor. Muchas gracias, hermanos de la Radio Católica, a todos ustedes que nos han permitido llegar hasta sus lugares donde se encuentran. Dios bendiga a todos los servidores, los que están en cabina en este día, a todos los benefactores, Dios los bendiga, y que sigamos viviendo este caminar del tiempo pascual, dejando que la victoria de Cristo se siga manifestando en nosotros, experimentando el pastoreo del Señor en la iglesia a través de personas que encontramos y pastoreando a otros, continuando la obra de pastoreo del Señor con alegría, con gozo y con fortaleza. Una buena semana, que la Santísima Virgen María les acompañe, que los enfermos experimenten también que pueden ser pastoreados por la bondad de Dios y que pueden también servir al pastoreo de otros, y que todos experimentemos que Él es el buen pastor, que da la victoria, que nos pastorea y que nos envía a continuar su pastoreo con los hermanos que coloca a nuestro lado para que Él sea conocido, amado y bendecido. Una buena semana para todos. Gracias, hermanos de la Radio Católica, gracias, oyentes, y gracias, benefactores. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.